Hola, hola, Dios te bendiga. Saludos para todos los hermanos en Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a ver un tema, vamos a puntualizar un tema muy sencillo, muy rápido para todos ustedes. Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga sus vidas, sus ministerios, a los muchachos de alabanza. Un fuerte abrazo para ellos, grandes bendiciones porque son personas que adoran a Dios como los ángeles, hacen el trabajo de los ángeles, pero aquí en la tierra. Son angelitos. Bueno, dice la Biblia que Dios tiene tres atributos: es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omnipresente, que está en todos lados; omnisciente, que todo lo sabe; y omnipotente, es que todo lo puede, ¿verdad? Pero a veces nosotros confundimos los términos. Por ejemplo, vamos a puntualizar en la omnipresencia de Dios. Tenemos la creencia, o la idea más bien, de que Dios es omnipresente porque creemos que Dios está en cada lugar, que no hay un lugar en el espacio, que no hay un lugar en el universo, no hay un solo lugarcito, una milésima de lugar donde Dios no esté. Y déjame decirte que así no se cataloga la omnipresencia de Dios, porque hay lugares inmundos, hay lugares de inmundicia, hay lugares de desecho, hay lugares en donde no puede ser posible que Dios esté ahí porque se vuelve una grosería o se vuelve una blasfemia. Hay lugares muy malos, lugares muy desagradables, donde no puede decir, no, la omnipresencia de Dios está ahí, no. Entonces, ¿cómo definimos la omnipresencia de Dios? La omnipresencia de Dios significa que Dios puede estar en varios lugares a la misma vez. Eso significa la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en el cielo y puede estar aquí en la tierra, así como lo hizo con Jesucristo. Dios puede estar en el cielo reinando y puede estar su espíritu en todos lados. Esa es la omnipresencia de Dios. Pero ¿qué sucede? A veces confundimos la omnipresencia de Dios con la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Dios todo lo sabe. Es decir, hay lugares tan desagradables, hay lugares tan inmundos que no se escapan de la omnisciencia de Dios. Dios sabe que existen esos lugares. Dios sabe que hay lugares de inmundicia. Dios sabe que hay lugares de desecho, donde obviamente Dios no está ahí, que Dios no habita en esos lugares, pero su omnisciencia sí está ahí. Su omnisciencia sí, Dios sabe. Entonces tenemos que saber definir qué significa la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es que Dios puede estar en muchos lugares, en infinidad de lugares a la misma vez. Esa es la omnipresencia de Dios. Pero no significa que está en cada milésima de cada lugar. Hay lugares de destrucción, hay lugares donde hay estiércol, donde hay cosas donde Dios no va a estar ahí. Eso no ni siquiera lo debemos de pensar. Pero sí está la omnisciencia de Dios. Dios sabe que existen esos lugares. Dios sabe que existen. Entonces hay que saber definir eso. ¿Qué pasa con la omnisciencia de Dios? Bueno, es la omnipresencia de Dios. La omnisciencia de Dios es que Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que va a pasar a futuro. Dios sabe tanto lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que va a pasar, que se atreve Dios a escribir, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Dios nos predijo en el libro de Apocalipsis lo que iba a suceder. Fíjense que creer en Dios es inexcusable para todo ser humano, porque en el año 90, en el año 95 más o menos, que se escribió el Apocalipsis, Dios escribió que una mujer, la Biblia la escribe en Apocalipsis 17 como la gran remera, pero esta mujer iba a tomar parte en el gobierno del mundo, y es algo que no sucedía mucho tiempo en la historia. Ha habido mujeres que han gobernado el mundo, por ejemplo en Egipto, Cleopatra, y mujeres que han tomado lugar en el gobierno sin lugar a dudas, pero Dios profetizó que iba a venir un gobierno después de que Dios simboliza a los gobiernos como bestias, león, oso, leopardo, los que saben de profecía. Después Dios en el libro de Apocalipsis le muestra a Juan, al apóstol Juan, que iba a haber un tiempo donde iba a gobernar una mujer sobre el mundo, una mujer montada sobre una bestia. O sea, ya no iba a gobernar la bestia, sino que una mujer se iba a montar en el gobierno de la bestia. ¿Y sabes que eso sucedió? Porque una mujer en la Biblia significa iglesia. Entonces llegó el tiempo donde la iglesia católica tomó parte en el gobierno del mundo, pero Dios lo habló hace
decíamos que fue entre el año 90 y 95 después de Cristo. O sea que cientos de años antes Dios lo profetizó. Dios lo escribió, se atrevió a profetizar, no se atrevió, esa palabra está mal utilizada, pero Dios tuvo la gracia con nosotros para dárnoslo a conocer. Entonces es inexcusable para nosotros, es algo, no podemos decir Dios no existe, Dios no es real, porque Dios te puede decir lo que va a pasar más adelante. De eso se trata la omnisciencia de Dios. También con Daniel pasó lo mismo, Dios le reveló los reinos que iban a seguir, y así ha pasado, como Dios escribió las cosas, así han pasado. Entonces lo que está escrito en la Biblia, hermano, se va a cumplir. Se va a cumplir, se está cumpliendo delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices, y se va a cumplir, se va a seguir cumpliendo todo lo que está escrito. Va a venir el reino de Dios, va a venir el reino de Dios. Las bombas atómicas ya están listas, los hombres ya se están preparando, ya se están moviendo, se están acomodando las cosas. ¿Para qué? Para que venga el derrocamiento del último gobierno mundial. Todo se está preparando, ya está listo todo sobre la mesa. Nada más falta que se dé la orden. ¿Y qué sigue? Sigue el gobierno de Dios. Si quiere levantar otro imperio, ya no se va a poder levantar, ya no se va a levantar China, ya no se va a levantar Rusia. Estados Unidos es el último gobierno del mundo. ¿Qué sigue? Según la Biblia, lo que sigue es el gobierno de Dios, el reino de Dios, y eso es lo que va a pasar. No va a venir ya otro gobierno más, ya no hay lugar para otro gobierno más, ya no cabe lugar ni tiempo para otro gobierno más, para que otro imperio tome el gobierno del mundo. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, Dios sabe todo lo que va a pasar y lo dejó escrito. Y así como lo ha dejado escrito, así ha pasado. Esa es la omnisciencia de Dios. Entonces ya definimos la omnipresencia de Dios, que Dios puede estar en varios lugares a la misma vez. Dios puede estar en el cielo, puede manifestarse en la tierra, puede estar aquí, puede estar en muchos lugares. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban en el aposento alto, ahí Dios manifestó su omnipresencia porque estuvo en varias personas a la misma vez. El Espíritu de Dios es como la presencia misma de Dios, el Creador. Y hablando de la omnipotencia de Dios, que es el tercer atributo que conocemos de Dios, es que Dios todo lo puede. No hay imposible nada para Dios. Él todo lo puede, Él hizo toda la creación. Les platico a mis compañeros que no es posible a veces que no creamos en Dios. Mira, si tú agarras una bolsita chiquita así y depositas en ella un poco de semen, de esperma, tú no te das cuenta de que en ese liquidito blanco, en ese esperma, hay un ser humano ahí. O sea, ya no estamos hablando del Big Bang, ya no hablamos del Big Bang, ya no hablamos de la evolución. Hablamos simplemente de que alguien, porque es alguien, no algo, alguien, en ese liquidito blanco que llamamos semen, esperma, alguien fue capaz de depositar poder, de depositar inteligencia, de depositar de lo de él, para que ese liquidito blanco que después entra a fecundarse, entra en un óvulo donde se va a formar y comienza a actuar ese poder. Entonces ese liquidito blanco se convierte en un ser humano y nadie se lo imagina. Si tú no supieras que existía eso, y a ti te ponen un liquidito blanco así en una bolsita y luego te ponen un ser humano a un lado, y ¿cómo es que es lo mismo? Tú no sabrías comparar qué es lo mismo, no sabrías que de ese liquidito blanco ahí está envuelto un ser humano. Pero ese es el poder de Dios. No tenemos excusa para decir que no existe un Dios. Eso no es ni evolución ni nada. Se trata de que alguien tiene el poder para hacer eso, para transformar ese liquidito blanco, esa bolsita de la que hablábamos, en un ser humano. Que llegue a ser un ser humano con ojos. Cada ojo, imagínate lo difícil que es crear un ojo. No es nada más. Y está ahí en lo que decíamos. Ahí están unas piernas, unos dedos, unas uñas, unos dientes, una boca. Eso no es evolución. La evolución no existe en la Biblia. No es algo en lo que se afirme que divine la humanidad. Hay un poder. Hay poder en cada creación, en cada cosa que vemos hay poder. Hay tejidos en las plantas. Hay muchas cosas que nos dan testimonio de que hay alguien. De que hay alguien que tiene el poder para hacer las cosas. ¿Verdad? Entonces, hablar del poder de Dios es algo maravilloso, en el cual tenemos que pensar, analizar y
y darle honra y gloria. Yo te invito a que le des honra y gloria a Dios, que hables con Él, que le des gracias, no importa que seas quien seas. Realmente a Dios no le asusta nada, no que fue un drogadicto. Dale gracias a Dios. No porque eres droguito, dale gracias a Dios porque eres su creación, porque Él es Dios, no por ti. O sea, no se trata de nosotros. Nosotros no somos nada ni nadie. Yo soy un ex drogadicto sacado de las calles, depravado, puerco, miserable soy yo. Pero fui rescatado por la misericordia de Dios y no soy más que eso. No soy más que eso. Soy una persona cochina, soy una persona pecadora, sucia, depravada, que miraba pornografía, que me drogaba, que hacía cosas muy malas y de todo eso, que peleaba con mi esposa, que hacía panchos en la calle, me peleaba. Ese era yo, pero Dios me rescató de ahí y no soy más que eso. Soy un hombre rescatado por el Señor y eso es lo que soy y le agradezco a Dios. Entonces yo te invito a que honres a tu Creador, a que le des gracias, simplemente porque es el Creador. Simplemente porque es el Creador. Y de esa manera puede empezar, quizá Dios despierte en ti un anhelo de servirle, de llevar una comunión más íntima con Él, de conocerle más. Y es muy bonito. Y Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde Tijuana, un saludo a todos y que el Señor me les bendiga grandemente, ¿ok? Amén. Gracias.